Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Tragedias en las carreteras del país. 2 graves siniestros se presentaron esta tarde. Una tractomula sin frenos causó un dramático accidente en la línea que dejó 7 personas muertas y al menos 33 heridas. El choque que se presentó en el túnel Los Venados, en la vía que comunica al Tolima con Quindío, bloqueó el paso en ambos sentidos por varias horas. A esta hora hay paso a un carril. Por otra parte, en Risaralda, 14 personas resultaron lesionadas, 4 de ellas de gravedad, como resultado de un siniestro en la vía que comunica a Pereira con Armenia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Crece la preocupación por el aumento de contagios y el llamado pico Omicron del COVID-19 en el país, mientras las cifras confirman que los casos prácticamente se han duplicado en tan solo unos días. El viceministro de Salud, Germán Escobar, informó que las próximas 3 semanas serán determinantes en materia de aumentos de contagios. Por su parte, sectores de la comunidad médica piden al gobierno revisar el sistema de alertas COVID, pues por la cepa Omicron no se están congestionando las unidades de cuidados intensivos, sino las urgencias en clínicas y hospitales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Polémica por las cifras de inseguridad en Bogotá. La alcaldesa Claudia López reveló las cifras para diciembre y aunque según ella el mes que pasó fue el más seguro de los últimos 18 años, pues hubo menos de 100 homicidios, expertos en seguridad cuestionan que la mandataria se base solo en las cifras de diciembre y desconozca el acumulado del año, que en contraste muestra un dramático incremento en homicidios, con más de 1.126 casos, la cifra más alta desde 2017. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos registró más de 1 millón de casos de coronavirus en menos de 24 horas, un nuevo récord mundial. El presidente Joe Biden asegura que estadounidenses que no se han vacunado tienen razones para alarmarse. Récord de contagios en Reino Unido, Italia y Francia, donde la variante Omicron se propaga sin freno. Alerta por la detección de una nueva variante en el sur de Francia y que tiene más mutaciones que Omicron. China confinó una nueva ciudad de 9 millones de habitantes tras detectar un rebrote de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud alertó que el aumento de casos de Omicron podría aumentar el riesgo de aparición de nuevas variantes más peligrosas. Nevadas en Estados Unidos desatan el caos en el transporte con la cancelación de miles de vuelos y centenares de conductores atrapados en las carreteras. Declararon culpable por fraude a Elizabeth Holmes, quien era considerada la Steve Jobs de las pruebas de sangre. Venezuela lanza despliegue militar en zonas fronterizas con Arauca. La Fiscalía de Nueva York retiró los cargos de acoso en contra del exgobernador Andrew Cuomo. CMI cumple 30 años y lo celebra con las 30 grandes noticias en el país. Hoy, narcotráfico, proceso 8000 y desastres naturales. Con Claudia Palacios y Margarita. Buenas noches. A pesar de que Estados Unidos continúa la lucha contra el COVID-19 con masivas campañas de vacunación e incluso millones de dosis de refuerzo, está reportando las peores cifras. La nación registró más de 1 millón de casos en un día, lo que representa un récord mundial de infecciones desde el inicio de la pandemia. En total acumulado, Estados Unidos reporta 56,2 millones de contagios y 830.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Según un balance de la Universidad Johns Hopkins, en la última jornada, la nación registró más de 1 millón de casos de coronavirus, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante toda la pandemia. Concretamente, el país registró 1.080.211 nuevos casos en un momento en que la variante Omicron golpea con fuerza al país, que reportó además 1.688 muertes en 24 horas. El anterior récord de casos diarios en Estados Unidos era de 258.000, alcanzado en la semana del 5 al 11 de enero de 2021, y la cifra de hoy, que preocupa a los expertos, quintuplica ese número.
El crecimiento desbordado de los contagios agudiza la escasez de trabajadores de salud, educación y de aerolíneas que continúan con la cancelación masiva de vuelos diarios a pesar de la reducción de la cuarentena a la mitad del tiempo para positivos asintomáticos que fue impuesto por los CDC. California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois son los estados con mayor número de contagios y muertes por COVID-19. La variante Omicron, la más contagiosa hasta la fecha, representó alrededor del 95,4% de los positivos registrados en el país la semana pasada, un porcentaje significativamente superior al de la semana anterior. Por su parte, las tasas de mortalidad han sido mucho más bajas en esta ola que en las anteriores, a pesar de que el número de hospitalizaciones supera las 100.000. Tras el récord de casos en Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que el aumento de contagios debe preocupar a la población, pero no causar alarma, reiterando la importancia de completar los esquemas de vacunación y advirtiendo a quienes no se han inmunizado que ellos sí tienen razones para alarmarse. Buscando aliviar las preocupaciones sobre la escasez de test de coronavirus, el cierre de escuelas y otras interrupciones causadas por la variante Omicron en territorio estadounidense, el presidente Joe Biden buscó transmitir tranquilidad sobre el aumento actual, asegurando que se parece poco al inicio de la pandemia o a la segunda ola, enfatizando que las vacunas, las inyecciones de refuerzo y los medicamentos terapéuticos han mitigado el peligro para la inmensa mayoría. You can still get COVID, but it's highly unlikely, very unlikely that you become seriously ill. And we're seeing COVID-19 cases among vaccinated in workplaces across America, including here at the White House. But if you're vaccinated and boosted, you are highly protected. Biden cuestionó con dureza a quienes no se han inmunizado. There's still 35 million people not vaccinated. And let me be absolutely clear. We have in hand all the vaccines we need to get every American fully vaccinated, including the booster shot. So there's no excuse for anyone being unvaccinated. This continues to be a pandemic of the unvaccinated. Y aseguró que quienes no se han vacunado tienen razones para preocuparse. Be concerned about Omicron, but don't be alarmed. But if you're unvaccinated, you have some reason to be alarmed. Many of you will, you'll experience severe illness in many cases if you get COVID-19, if you're not vaccinated. Some will die, needlessly die. En su mensaje a la nación, Biden advirtió que las próximas semanas serán complejas a medida que los casos continúan aumentando, mientras su gobierno empieza a sentir la presión por la creciente saturación hospitalaria. Los CDC de Estados Unidos actualizaron nuevamente las orientaciones sobre el aislamiento para las personas contagiadas con COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos actualizaron las orientaciones sobre el periodo de aislamiento recomendado en casos de COVID-19, indicando a las personas que si tienen acceso a una prueba y quieren hacérsela, lo mejor es utilizar una prueba rápida hacia el final de su periodo de aislamiento de 5 días. Las recomendaciones actualizadas no aconsejan una prueba para las personas aisladas, pero ofrecen orientación sobre cómo deben responder esas personas al resultado de una prueba si deciden hacérsela. Si la prueba resulta positiva, se aconseja a las personas aisladas que continúen con su aislamiento hasta 10 días después del inicio de los síntomas. Si la prueba da negativo, las personas aisladas pueden poner fin a su aislamiento, pero se les aconseja que lleven tapabocas cerca de otras personas hasta el 10º día. También aconsejan a las personas aisladas que eviten los lugares donde no se utiliza tapabocas, como restaurantes y gimnasios, y que eviten comer cerca de otras personas hasta el 10º día. Ante los estudios que indican que la variante Omicron es mucho más leve que otras variantes, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que no cerrará el país y que la nueva ola de contagios se puede controlar con la ayuda de los ciudadanos. Con más de 13,4 millones de contagios en total y 149.367 muertos, Reino Unido es la nación de Europa más afectada por la pandemia del coronavirus. El primer ministro británico Boris Johnson se ha resistido a imponer estrictas medidas de bloqueo en Inglaterra, apostando a que una campaña de refuerzo de vacunas y la precaución entre la población serían suficientes para limitar la última ola, a pesar del informe de otro récord diario de casos con más de 218.000. Together with the Plan B measures that we introduced before Christmas, we have a chance to ride out this Omicron wave without shutting down our country once again.
We can keep our schools and our businesses open, and we can find a way to live with this virus. But the weeks ahead are going to be challenging, both here in the UK and across the world. There is no escaping the fact that some services will be disrupted by staff absences. Con 1 millón de personas aisladas en las casas con coronavirus, el trabajo y las clases regresaron a la actividad tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Los niños retornaron al colegio ante el riesgo de ser rechazados en las puertas si ellos o sus profesores dan positivo en las pruebas de coronavirus. Por otro lado, los trabajadores también regresaron a sus actividades. Las empresas alertaron que podrían tener que cerrar sus puertas o reducir su jornada laboral debido a que hay mucho personal en cuarentena. Italia regresó al nuevo récord de contagios con 170.844 casos en las últimas 24 horas. El 63% de los italianos se encuentran desde el lunes en zona amarilla. Esto es el segundo nivel de 4 del sistema de restricciones instaurado por el gobierno durante la pandemia. Y es debido al incremento de los casos y a la presión por la ocupación hospitalaria. El Parlamento francés reanudó el debate que pretende aprobar el proyecto de ley que transforma el pase de salud en uno de vacunación, justo cuando la nación reporta cerca de 300.000 nuevos casos de coronavirus. Los diputados franceses reanudaron hoy el debate para crear un pasaporte de vacunación, interrumpido en la madrugada luego de que la oposición se negara a continuar la discusión, pese a los esfuerzos del gobierno y el partido del presidente Emmanuel Macron, lo que deja entrever la creciente tensión política en Francia de cara a las elecciones presidenciales de abril, para las que Macron se perfila como favorito. El proyecto de ley estipula que para tener un calendario de vacunación completo será necesario a partir del 15 de febrero realizar una dosis de refuerzo 4 meses después de la última dosis y no 7 meses. De esta manera, los franceses ya no tendrán acceso a actividades de ocio, restaurantes y bares, ferias o transporte público con solo una prueba negativa de coronavirus. Esto sucede en momentos en los que el país galo registra un nuevo récord de casos diarios de COVID-19. En total se reportaron oficialmente 271.686 casos en tan solo 24 horas. Un grupo de científicos franceses detectó una nueva variante del COVID-19 a la que llamó IHU. Estaría relacionada, explicaron ellos, con viajes a África, pero agregaron que aún no está siendo investigada por la OMS. Una nueva variante mutante de COVID-19 que recientemente surgió en Francia pone en alerta al mundo médico una vez más. La cepa denominada variante IHU se detectó por primera vez en la nación el mes pasado, pero ahora está en los titulares internacionales después de llamar la atención de expertos mundiales. Se confirmaron al menos 12 casos cerca del área de Marsella y se entiende que muchos de esos pacientes fueron hospitalizados con la enfermedad. La variante IHU, que se cree que está relacionada con los viajes a la nación africana de Camerún, tiene 46 mutaciones y 37 deleciones. Cualidades que no pertenecen a ninguna de las variantes ya conocidas y que los expertos temen que podrían significar que es más resistente a las vacunas existentes. La variante fue descubierta por investigadores del Instituto Hospitalario Universitario de Infecciones Mediterráneo, pero aún no está siendo investigada por la Organización Mundial de la Salud. China confinó una segunda ciudad por la aparición de nuevos casos de coronavirus para contener su propagación y que no afecte el inicio de los Juegos Olímpicos que comienzan en febrero. La ciudad de Yuzhou, que está ubicada en la provincia de Henan, en el centro de China, detectó 3 casos positivos de COVID-19 y activó todo el protocolo establecido en ese país. Tras esa detección del virus, fue ordenado el confinamiento de los habitantes, que son cerca de 1.200.000. Eso de acuerdo con la estrategia del gobierno de Cero COVID, que busca hacer todo lo necesario para limitar la aparición de nuevos contagios para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que son en febrero. En esa ciudad entonces van a poner barreras en sus fronteras y los habitantes no podrán salir a menos de que tengan una autorización. También deben quedarse en casa y no se sabe hasta cuándo será el confinamiento. Entre tanto, las autoridades chinas exigieron medidas más estrictas a la ciudad de Xi'an, de 11 millones de habitantes, para atajar el rebrote de COVID-19 que ha provocado ya que la urbe esté totalmente confinada desde el pasado 23 de diciembre. Mientras tanto, en las calles de la ciudad se ven escuadrones que la recorren con fumigadores y hasta supuestos lanzallamas buscando sanitizar la urbe.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que el aumento de casos de Omicron en todo el mundo puede derivar en la aparición de variantes más peligrosas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el aumento de los casos de Omicron en todo el mundo podría aumentar el riesgo de que aparezcan nuevas variantes más peligrosas. Aunque Omicron se está extendiendo rápidamente por todo el planeta, parece ser mucho menos grave de lo que se temía y ha suscitado esperanza de que la pandemia de coronavirus pueda superarse. Sin embargo, Catherine Smallwood, responsable de emergencias de la OMS, dijo que el aumento de las tasas de infección podría tener el efecto contrario. Europa ha registrado más de 100 millones de casos de COVID desde el inicio de la pandemia y más de 5 millones de casos nuevos en la última semana de 2021. Según Smallwood, la crisis sanitaria del Reino Unido, provocada por la falta del personal debido a la oleada de infecciones por Omicron, podría repetirse en otros países europeos. La fuerte tormenta invernal que azota al noroeste de los Estados Unidos provocó una impresionante nevada que deja apagones masivos y que desató el caos en el transporte, dejando a cientos de conductores atrapados en autopistas y miles de vuelos cancelados. Washington quedó paralizada por varias horas y hasta el avión del presidente Joe Biden quedó varado durante media hora en la pista a su regreso a la capital estadounidense. Más de la mitad de los vuelos cancelados durante las últimas horas en todo el mundo ocurrieron en los Estados Unidos, donde una fuerte tormenta invernal ha recrudecido el caos en el transporte, especialmente el aéreo, que en las últimas semanas ha sido fuertemente golpeado por el avance de la variante Omicron. Más de 3.000 vuelos internos e internacionales fueron cancelados en este país entre el lunes y el martes, mientras las fuertes nevadas provocaron que centenares de automovilistas quedaran atrapados en una autopista del noroeste de Estados Unidos, donde algunos de ellos han tenido que permanecer casi 20 horas en sus vehículos porque las vías fueron bloqueadas por troncos de árboles, camiones inmovilizados, nieve y hielo. El temporal, que comenzó en la madrugada del lunes, ha provocado que en algunas zonas afectadas se acumulen hasta 38 centímetros de nieve. Virginia y Maryland son los estados más golpeados, donde más de 400.000 hogares se quedaron sin electricidad. Incluso los 3 grandes aeropuertos de la región vieron afectada su operación. Washington, la capital estadounidense, estuvo paralizada por varias horas, donde el mal clima obligó a cerrar oficinas federales y colegios. Incluso el presidente estadounidense Joe Biden no escapó de los efectos de la tormenta, ya que debió esperar media hora antes de que su personal en tierra lograra mover las escaleras para poder descender de su avión, el Air Force One, que lo trasladó desde su casa en Delaware a Washington. Los fuertes vientos acompañados de nevadas podrían causar inundaciones, según advirtieron los servicios meteorológicos, que esperan carreteras resbaladizas que dificultarán la circulación durante los siguientes días. Declararon culpable por fraude a Elizabeth Holmes. Ella llegó a ser la multimillonaria más joven de los Estados Unidos. Fundó Theranos, una empresa tecnológica de salud que en poco tiempo logró millonarias ganancias. Holmes fue considerada durante años una promesa de Silicon Valley. Tras 7 días de intensas deliberaciones, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de conspiración para defraudar a los inversores que creyeron en sus promesas de revolucionar el futuro con Theranos, la cual había sido fundada en 2003 y supuestamente había desarrollado un revolucionario sistema para el análisis de sangre con el que Holmes logró atraer grandes inversiones para su empresa, llegando a un máximo de $9.000 millones de capitalización en 2014. Holmes incluso llegó a ser calificada por Forbes como la mujer estadounidense que había amansado la mayor fortuna, ganándose en los medios el apodo de la Steve Jobs del análisis de sangre. Pero la empresa colapsó después de que la investigación del periódico Wall Street Journal hallara que los dispositivos no eran tan eficaces como Holmes aseguraba, lo que provocó la disolución de Theranos en 2018 y la presentación de cargos contra su fundadora. Holmes en total se enfrentaba a 11 cargos, pero el jurado la declaró inocente de 4 relacionados con fraude al público y fue incapaz de alcanzar un veredicto unánime en los 3 restantes. Venezuela lanzó un despliegue militar en la zona fronteriza con Arauca tras los enfrentamientos que se han presentado en la zona. Además, el gobierno rechazó las acusaciones de protección a grupos irregulares.
Altos mandos militares de Venezuela anunciaron el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los municipios fronterizos con el departamento de Arauca, escenario de recientes enfrentamientos entre grupos armados que cobraron la vida de más de 20 personas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, señaló que han elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera para proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión. Padrino también rechazó que se intente acusar a Venezuela de proteger a los grupos irregulares que han protagonizado los enfrentamientos, como lo han sugerido distintos funcionarios del gobierno colombiano. Venezuela aprobó la continuidad de Juan Guaidó como presidente encargado o interino del país. La oposición aprobó la continuidad por 12 meses más del mandato de Guaidó, quien fue proclamado como jefe máximo del país en 2019 en medio de una crisis política. La prolongación de las funciones de Guaidó y de la Asamblea se aprobó a través de la modificación del Estatuto de la Transición, que es el documento que ha servido como base legal desde que se creó el gobierno interino. Fueron retirados los cargos de acoso sexual contra el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se vio obligado a renunciar por las denuncias que no pudieron ser procesadas por la Fiscalía, que no pudo probar el caso más allá de una duda razonable. Aunque la denuncia presentada se considera creíble, la Fiscalía de Albany aseguró que tras revisar todas las pruebas disponibles, se concluyó que el caso por acoso sexual presentado contra el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, no podría ser probado en un juicio y solicitó desestimar los cargos presentados por no ir más allá de una duda razonable. Cuomo fue acusado en noviembre por tocamientos forzados, lo cual es estipulado como un delito sexual con una sentencia penal de hasta 1 año, pero su renuncia vino luego de que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, emitiera un informe que no tenía carácter penal, concluyendo que Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres, incluidas antiguas miembros de su oficina. El funcionario negó los cargos y dijo ser víctima de una venganza política, mientras ya son 3 los fiscales en cerrar una investigación penal contra Cuomo relacionada con acoso sexual. A partir de hoy, la mayoría de dispositivos BlackBerry quedarán fuera de servicio. La compañía canadiense decidió retirar las nuevas actualizaciones de su sistema operativo, por lo que los dispositivos ya no funcionarán de manera confiable ni para datos, ni para llamadas telefónicas, SMS y ni siquiera para llamadas a servicios de emergencia. Bienvenidos a este especial CMI 30 años. 30 años de historia. El segundo capítulo de esta serie lo dedicaremos a hablar de un fenómeno que ha marcado las décadas recientes de la historia de Colombia, el narcotráfico, quizá el peor flagelo que hemos tenido que enfrentar como colombianos, que ha dejado alrededor de 20,000 víctimas y un deterioro permanente de la imagen de Colombia en el exterior que no nos hemos podido quitar de encima a pesar de los golpes en la lucha contra el narcotráfico. Se suele decir que las fechas son caprichosas en la historia. Por eso, para empezar a contar lo que pasaba en la década del 90, cuando aparecía en escena el noticiero CMI, es necesario remontarnos a los 80, quizá a un evento especial muy desafortunado, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, con el que se inicia una época de narcoterrorismo que nos lleva al 2 de diciembre de 1993, día en que es abatido el considerado más peligroso criminal del mundo, Pablo Escobar Gaviria. Civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Tras una dura década de los 80s, donde Colombia se vio sometida bajo el terror del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar, luego del asesinato del ministro Lara Bonilla, se hace indispensable hacer una pausa en el año 1989. Quizás uno de los más sangrientos en la reciente historia del país. Los carros bombas de los carteles de Medellín y Cali se multiplicaron en varias ciudades de Colombia. Las masacres paramilitares se sienten con fuerza en varias regiones del país. Es asesinado por el narcotráfico Luis Carlos Galán, favorito en las encuestas para ser el próximo presidente.
A partir de entonces, en tan solo 8 meses, son asesinados otros 2 candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y el recién desmovilizado comandante de la guerrilla 19 de abril M-19, Carlos Pizarro. En noviembre de este año, la llamada guerra contra el Estado producía la voladura de un avión comercial de pasajeros en pleno vuelo. 107 personas perdieron la vida en un atentado que iba dirigido contra el entonces candidato presidencial César Gaviria, quien había asumido las banderas del asesinado líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. Año 89, que termina con un atentado el 6 de diciembre en el que un bus cargado con por lo menos 500 kilos de explosivos es accionado contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. La acción de los extraditables deja más de 60 muertos y por lo menos 600 heridos. En medio de esta tragedia nacional, la Asamblea Constituyente en 1991 redactó una nueva constitución en donde quedó prohibida la extradición de nacionales colombianos. La no extradición era una lucha encabezada por Pablo Escobar y el grupo de los extraditables, Cartel de Medellín y Cartel de Cali, quienes tenían como manifiesto público: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. El gobierno en cabeza de César Gaviria inicia una guerra sin tregua contra los carteles de la droga. Pablo Escobar, acorralado y por estrategia política, se entrega al Estado colombiano con la mediación del sacerdote Rafael García Herreros. Escobar es recluido en una cárcel de Envigado que, por estar hecha a su medida, fue llamada La Catedral. Después de meses en los cuales se demostró que el jefe del cartel de Medellín seguía siendo el amo y señor del mundo de las drogas, Escobar escapa. Pablo Escobar huyó con 9 de sus hombres burlando 3 cercos distintos de seguridad. El Ministerio de la Defensa era el responsable de la seguridad. El presidente dice que las Fuerzas Armadas tienen que dar explicaciones. Escobar permaneció durante 13 meses y 3 días en la cárcel. Escapó con 9 de sus hombres de confianza. Los otros 5 que lo habían acompañado en el cautiverio fueron recapturados y llevados posteriormente a la sede de la 4ª Brigada en Medellín. Escobar va acompañado de su hermano Roberto de Jesús y de los jefes de sicarios del cartel de Medellín. El presidente confirmó la desaparición de Pablo Escobar Gaviria de la cárcel de máxima seguridad de Envigado. El paradero del confeso capo del cartel de Medellín es un misterio. Posiblemente él está escondido en algún sitio en la cárcel de Envigado o en algún sitio cercano. El jefe del Estado, sin embargo, anunció respeto por la vida de Escobar y otros 9 hombres que se encuentran huyendo en su compañía. El gobierno siempre está dispuesto a buscar mecanismos y medios que garanticen la vida de los reclusos. Para el gobierno es claro que Escobar seguía delinquiendo desde el interior de la cárcel. Investigadores probaron que Fernando el Negro Galeano y Gerardo Moncada, alias Kiko, hablaron con Escobar en la cárcel antes de ser torturados y asesinados junto con 2 hermanos. Un fiscal sin rostro ordenó ayer llevar a Pablo Escobar a la 4ª Brigada y a sus compinches a la cárcel de Itagüí. Los propios guardianes resistieron el traslado de Escobar. 26 están detenidos junto con 5 cómplices del capo del cartel de Medellín. Escobar huyó con su hermano Roberto, Popeye y otros 7 lugartenientes. Con el retiro de las tropas preparadas para los honores militares, se empezó a sospechar que algo andaba mal. Eran poco más de las 4 de la tarde. El viaje del presidente Gaviria a Madrid quedaba en entredicho. La noche cayó y las dudas se convirtieron en hechos reales. Algo estaba pasando en la cárcel de Envigado. En el despacho del presidente o salón de crisis estaban 4 de sus ministros, 2 consejeros y los directores de la policía y el DAS. Al filo de la medianoche llegó el Mincomunicaciones, William Jaramillo. Nadie decía nada. Lo único que se tenía como cierto era el comunicado número 1. El sueño venció a algunos. Pasaban las horas y cada uno buscaba el mejor refugio en medio de la lluviosa noche. La Secretaría de Prensa se movilizaba. Pasadas las 3, esta toma de CMI ubica al jefe del Estado paseándose nervioso por un salón. La situación no era clara. Amaneció y el presidente aún continuaba con su caminar reiterativo. Fue otro madrugón. El día se encargaría de aclarar los sucesos y de demostrarle al país que las casi 24 horas del Consejo Extraordinario de Seguridad no fueron en vano. 2 de diciembre,
un cuerpo élite de la fuerza pública con información del llamado Grupo de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, es decir, el Cartel de Cali y grupos paramilitares, logra dar de baja a Escobar. Este es el cadáver de Pablo Escobar, muerto hoy en la ciudad de Medellín. También fue abatido esta noche Gustavo Gaviria Restrepo, primo hermano de Pablo Escobar. La información se origina ahora desde Medellín. Muy buenas noches, Laís. Buenas noches, Yamid. Efectivamente, las comunicaciones de Pablo Escobar fueron las que originaron el operativo que finalmente condujo a su muerte esta noche. En el siguiente informe veremos algunos detalles de lo que sucedió y cómo el bloque de búsqueda consiguió que es el resultado por el cual había estado trabajando durante todos estos meses. Veamos cómo fue el operativo. En el barrio Los Olivos, el operativo comenzó a las 3:30 de la tarde. Un primer grupo de choque de aproximadamente 50 hombres avanzó tan rápido que el plan de fuga no le funcionó esta vez a Pablo Escobar. Uno de sus hombres de confianza, el Limón, abrió fuego contra la policía para cubrir la retirada de su jefe. Este intentó escapar por el techo, pero no alcanzó. Estaban rodeados. En el techo, el jefe del cartel de Medellín se desplomó con el rostro desfigurado por las balas. Junto a él, uno de sus hombres. Quedó en todo el vértice del techo, recostado hacia el costado derecho, ¿sí? O sea, casi en una posición semifetal. Esa era la posición en que estaba. La hasta hoy insalvable seguridad que rodeaba a Pablo Escobar falló por el lado de las comunicaciones. Desde que su familia viajó a Alemania, su desespero de padre y esposo lo llevó a cometer errores. Se comunicó por radio con su gente, envió mensajes escritos y puso a sus hombres a moverse de manera inusual. El bloque de búsqueda rastreó las comunicaciones, ubicó el sector y de ahí en adelante todo fue cuestión de inteligencia. Otra página triste escrita por el narcotráfico fue el terrible asesinato de un ídolo nacional. Me refiero al jugador Andrés Escobar, el caballero del fútbol, tan solo 10 días después de haber regresado de jugar el Mundial de Estados Unidos, en el cual marcó un autogol que eliminó a la selección del torneo internacional, fue ejecutado de 6 balazos. Humberto Muñoz Castro, autor material de la muerte de Escobar, no tenía coartada preparada. Llegó sin argumentos a denunciar el supuesto robo de su auto en el parqueadero del restaurante y dijo que aunque él estaba en el lugar, solo había disparado para impedir el hipotético robo. Además de que no fue sólido su argumento, la pólvora en sus manos era la del revólver asesino. Por eso cayó. Luego rápidamente confesó todo. Fue trasladado a Bogotá y hoy fue recluido en la cárcel Modelo. Luego de la muerte de Escobar, se dijo que un grupo fuerte de apostadores de Medellín lo había asesinado por hacerles perder más de $10 millones y numerosos inmuebles en apuestas del partido contra Estados Unidos. Un año después, el 20 de junio de 1995, el país conoció el escándalo bautizado como los narcocassettes. Se trataba de unas grabaciones en las que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, sobre dineros para financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano. La Fiscalía, en cabeza de Alfonso Valdivieso, inició entonces el proceso 8000, que abrió uno de los episodios más críticos en la historia política del país. La Fiscalía investiga presuntos ofrecimientos del narcotráfico a las campañas políticas. El ministro de Defensa entregó una grabación al fiscal donde el comentarista político Alberto Giraldo habla con los hermanos Rodríguez Orejuela y se ofrece como intermediario en las posibles donaciones de dinero a las campañas. Ernesto Samper se reunió esta tarde con el fiscal y ofreció sus libros para que se adelante una severa investigación. Andrés Pastrana anunció que mañana responderá. Alberto Giraldo, principal implicado, confirmó esta noche a CMI que tuvo contacto con los Rodríguez Orejuela y las campañas presidenciales para ofrecer las donaciones, pero que ninguna aceptó. Los contactos que salpicaron las campañas políticas se registraron entre el 7 y el 11 de junio, pocos días antes de la segunda vuelta. Alberto Giraldo está al habla con Miguel Rodríguez Orejuela y le comunica de la necesidad de las campañas para cubrir los gastos para finalizar las elecciones. Se habla de 5.000 millones de pesos. Estos son aparte de 3 de las 6 grabaciones. Las restantes, por razones legales, no se pueden difundir. La realidad es que necesitan 5.000 millones, de los cuales tienen conseguidos 2. Necesitan 3, ¿viste? Eso los hay. Sí, eso está definido.
Y después de decirle que sí los hay, en otra conversación Giraldo le comenta a Rodríguez Orejuela su molestia por publicaciones del periódico La Prensa en la que lo señalan como vocero del Cártel de Cali, a lo que Rodríguez Orejuela le responde que no se preocupe, que la otra campaña también habría recibido $2,5 millones del llamado Cartel del Norte del Valle. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Atención, esta es una información de última hora en CMI, La Noticia. Buenas noches y atención. El exministro de Defensa Fernando Botero decidió hablar y acusar al presidente Ernesto Samper por la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña liberal. Botero rindió declaración ante una comisión de fiscales y luego concedió una entrevista a CMI. Lo que yo creo que todo el país entero en este momento se está preguntando es ¿cuál es la verdad? ¿Sabía o no sabía el presidente Samper del ingreso de sumas muy importantes del Cartel de Cali a su campaña? Con mucha tristeza, porque quiero al presidente Samper, quiero a su familia y lo quiero verdaderamente. Tengo que responder que sí sabía, es la verdad, sí sabía. Tras las denuncias sobre la financiación del Cartel de Cali a la campaña Samper Presidente, la Fiscalía General de la Nación inicia un proceso al que curiosamente le tocó por reparto el número 8000. Y a partir de ese momento, todo lo relacionado con este escándalo toma ese nombre. Buenas noches. El ex tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, fue sometido hoy a 6 horas de indagatoria y trasladado luego a la cárcel Modelo. Su detención provocó hoy en el país una explosión de rumores sobre el alcance final de la investigación que adelanta la Fiscalía en torno a dineros del narcotráfico en la pasada campaña electoral. Santiago Medina salió de las instalaciones del DAS a la 1:30 de la tarde en compañía del director Ramiro Bejarano, rumbo a la Fiscalía Regional, donde rindió indagatoria durante 6 horas. Severamente escoltado, Medina llegó en el carro del director del DAS a la Fiscalía Regional para responder sobre el nuevo proceso que se le abrió por testaferrato, receptación y enriquecimiento ilícito y lo que motivó su captura ayer. 9 meses después, el 27 de febrero de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con el representante Heine Mogollón, inicia otro proceso para investigar al presidente Ernesto Samper. No nos vamos a dejar chantajear ni intimidar por nada ni por nadie. Comenzó juicio al presidente Samper en el Congreso. Impedimentos y recusaciones, tema del primer día. Comisión de Ética decide en este momento suerte de 23 parlamentarios recusados. Pues Yamil, la decisión final ha sido que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes tome la decisión final sobre si acepta o no acepta las recusaciones que en estos momentos hay sobre 23 parlamentarios. El célebre investigador del presidente Samper esperaba encontrarse con el elefante, pero nunca con miles de mogollas. No, Mogollón no recibió Mogolla porque él está lleno, él está en este momento pues, absolutamente, como dice popularmente, ahito de comer Mogolla. Desde muy temprano el simbólico animal caminó de un lado a otro, cargando las 8000 mogollas. Está el elefante acá, de que está el mogollonazo presente y por supuesto para que cuando se vaya la luz en el momento de la decisión final haya con qué iluminar. Y mientras los representantes llegaban, las barras de la plaza se agitaban más. Casi 3 meses después, el 24 de mayo, en la madrugada, la Comisión de Acusaciones absuelve al presidente por el escándalo de la narcofinanciación de la campaña. Absuelto el presidente Samper en Comisión de Acusaciones. La Cámara Plena tomará decisión final en 15 días. La Comisión de Acusación acogió por mayoría la ponencia que ordena precluir la investigación y archivar el expediente del presidente Samper. Los 10 miembros de la comisión que votaron favorablemente la propuesta estuvieron de acuerdo con Mogollón en que no existen pruebas contra Samper. No existe ni enriquecimiento ilícito, ni falsedad, ni encubrimiento, ni ninguno de los delitos señalados por el fiscal Valdivieso en la denuncia interpuesta el 14 de febrero.
En medio del proceso 8000, el entonces presidente Ernesto Samper creó el Bloque de Búsqueda, un grupo élite con el cual se iniciaba una guerra frontal contra los carteles de la droga. El primero en caer fue Gilberto Rodríguez Orejuela en junio de 1995. 2 meses después cayó su hermano Miguel, conocido como el ajedrecista, con lo cual se asestó un jaque mate al cartel de Cali. Hoy le tocó a Gilberto Rodríguez, el ajedrecista, su más dura partida contra las autoridades. Su leyenda de hombre sereno se derrumbó hoy frente al jaque mate que le dieron en Cali. Su rostro es un rostro de rey vencido, al que de nada le sirvieron los peones, alfiles, caballos, torres y hasta reinas para defenderse. De hoy en adelante le esperan otras partidas, pero jurídicas, frente a los fiscales que durante muchos años han acumulado estrategias y hoy le llevan ya ventaja para condenarlo. Durante el atropellado paso para ser presentado a la opinión pública a través de la prensa, Rodríguez Orejuela no pronunció palabra. Pero es mucho lo que sabe de más de 20 años de negocios lícitos e ilícitos. El 4 de diciembre de 2004, el gobierno de Colombia extraditó a Estados Unidos a Gilberto Rodríguez Orejuela, el mayor narco entregado a la justicia estadounidense. 3 meses después, el 11 de marzo, es extraditado el segundo jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. Últimas palabras de Miguel Rodríguez en Colombia. Ya no más gusto, hermano, que me tenés que estar gorro y yo me pongo hermano para que me den paz. Y una noticia que nos marcó con dolor el alma fue el asesinato de nuestro más grande y querido humorista, Jaime Garzón. En medio de su lucha por la paz y por la liberación de los secuestrados, Jaime cayó bajo las balas asesinas de una alianza entre un sector de militares y paramilitares. Su muerte aún se nota porque dejó un gran vacío en el humor político de Colombia. Colombianos sin distingo repudiaron el crimen del periodista Jaime Garzón. En un altar se convirtió el sitio donde fue abatido. Primer retrato hablado de uno de los sicarios que lo asesinó. Garzón, el hombre libre, irreverente y obsesionado con la búsqueda de la paz. Fueron 5 tiros, 2 sicarios, una alianza criminal. El grito de un país. Mataron a Jaime. Fue un 13 de agosto. Eran las 5:45 de la mañana de un viernes. Se había consumado el crimen de un hombre que se había vuelto incómodo para el poder. País de mierda. Se inicia entonces todo un entramado entre varios sectores del país para componer un montaje y desviar la investigación. Son capturados 2 reconocidos asesinos de Medellín, Juan Pablo Ortiz alias Bochas y Edilberto Sierra alias Toño, acusados de ser los autores materiales. Sin embargo, 5 años después, fueron dejados en libertad al demostrarse que la versión de los testigos que los vincularon resultó siendo falsa. La escena del crimen fue alterada. Nunca se hizo nada por resguardarla. Se recogieron los videos de seguridad de toda la zona y nunca aparecieron. En el 2004, la justicia da una nueva hipótesis y acusa al comandante de los grupos paramilitares Carlos Castaño del crimen. Las labores humanitarias que realizaba Jaime Garzón para liberar a los secuestrados en manos de las FARC era la principal molestia entre militares, empresarios y paramilitares para dar la orden de asesinarlo. Sin embargo, días antes de su muerte, Jaime buscó por diferentes vías un canal de comunicación con Castaño y así logró ingresar a la cárcel Modelo el 10 de agosto de 1999, 3 días antes del crimen. El narcotraficante Ángel Gaitán Maecha, quien era cercano a Castaño, facilitó una comunicación telefónica entre el humorista y el jefe paramilitar. Castaño acepta reunirse con Jaime el sábado 14. Según un amigo muy cercano, Castaño le había hecho prometer a Jaime que publicaría una información sensible sobre los vínculos de integrantes de las Fuerzas Armadas con los escuadrones paramilitares, en secuestros y en venta de armas. Ya para ese entonces,
Jaime tenía claro que Castaño no lo quería asesinar. Eber Velosa, alias HH, líder paramilitar extraditado, reconoció que había militares involucrados en la muerte de Garzón. Y fue justamente en las versiones de los ex jefes paramilitares que se conoce el nombre de José Miguel Narváez, en ese entonces subdirector del DAS, la agencia de inteligencia del Estado, como uno de los cerebros detrás del crimen de Jaime. 19 años después, el juez séptimo penal del circuito encontró responsable en calidad de determinador del crimen a José Miguel Narváez. Aparece en escena el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien para el año del asesinato de Jaime Garzón era el jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército. Plazas Acevedo fue el encargado de hacer seguimientos al humorista y posteriormente entregar estos informes a los grupos paramilitares. Jaime Garzón está informando la noticia para CNI. 3 desastres naturales han marcado la historia de Colombia en estos últimos 30 años. La avalancha del río Páez, el terremoto de Armenia y el huracán Iota de categoría 5 que golpeó a San Andrés y Providencia. El 6 de junio de 1994, un sismo sacudió las montañas del Cauca y provocó una avalancha sobre varios pueblos, esencialmente de población indígena. CMI estuvo ahí. Sin duda alguna, el peor sismo que hasta el momento ha vivido Colombia ocurrió en el eje cafetero y afectó especialmente a los departamentos de Risaralda y Quindío. Un lunes 25 de enero de 1999, la tierra se abrió. La intensidad del terremoto tan solo duró 28 segundos, suficientes para que más de 1.000 personas perdieran la vida y más de 4.000 recibieran heridas. Solo en el Quindío, 45.000 edificaciones y viviendas quedaron averiadas. Devastador terremoto en el occidente de Colombia, emergencia nacional. Los muertos pasan de 100, los heridos de 1.000. Semidestruidas Armenia y Pereira. Afectaba toda la zona cafetera. Toque de queda en ambas ciudades. Presidente Pastrana aplaza viaje a Europa y viaja a zona de desastre. El huracán Iota, que cruzó el 16 de noviembre de 2020 por las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, es el único de categoría 5 que ha llegado al país. Vientos de más de 250 kilómetros por hora golpearon las islas y provocaron una destrucción de grandes proporciones. En Santa Catalina y Providencia, el 98% de la infraestructura fue afectada por el fenómeno natural. La gran mayoría de raizales quedaron a la deriva y más de un año después, la reconstrucción está muy atrasada pese a las promesas del gobierno. La única crisis nacional de estos últimos 30 años que no tiene que ver con terrorismo, narcotráfico o corrupción fue el apagón de 1992, causado esencialmente por el fenómeno del Niño. El desolador nivel de los embalses llevó a un fuerte racionamiento de energía. El país quedó a oscuras durante casi un año. Entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, Colombia vivió una profunda crisis energética como consecuencia especialmente del fenómeno del Niño, que afectó los niveles de los embalses generadores de energía, además de una profunda crisis en la empresa de servicios públicos del Estado. Situación que llevó al gobierno a decretar un racionamiento en todo el país y adelantar los relojes una hora. El intenso verano secó las represas. El embalse de Guatapé en Antioquia y el del Neusa en Cundinamarca, por ejemplo, presentan esta situación que las asemeja más al Sahara que a una represa. El racionamiento será alternado en las diferentes zonas del país y cobijará únicamente al sector residencial. Cada empresa electrificadora modulará las horas y los turnos de racionamientos según las condiciones y las modalidades de consumo en cada ciudad. Con la llegada al poder del presidente César Gaviria y su lema "Bienvenidos al futuro", Colombia abrió las puertas a los mercados internacionales. Productos nacionales fueron adquiridos por diferentes países en el mundo, mientras que en Colombia la oferta internacional aumentó. A partir de ese momento, el Estado colombiano firmó varios tratados de libre comercio. La debacle de la economía colombiana en la década de los 80, afectada por el narcotráfico y el conflicto armado, obligó al país a un giro en el modelo económico para mejorar su competitividad y su nivel de ingresos. Y fue el comercio internacional el que se convirtió en una de las soluciones que dio paso a la apertura económica bajo el gobierno del presidente César Gaviria.
Colombia tenía una baja participación en los mercados internacionales y fue allí a partir de 1991 cuando se inició un programa para aumentar las exportaciones a los principales socios comerciales como Estados Unidos y Venezuela. La apertura económica abrió la oportunidad para el país de iniciar negociaciones de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que permitieron la diversificación de la economía y sus exportaciones. También facilitó la eliminación de barreras comerciales que liberó los mercados para la llegada de nuevos productos al país a través de la importación. Colombia entró en el radar de varios países y fue la apertura económica la que abrió la inversión extranjera directa, la cual se empezó a consolidar a partir del año 2000. Y así concluimos el segundo capítulo del especial CMI 30 años de historia. Los esperamos mañana para seguir recapitulando las noticias que han marcado esta etapa de la vida de Colombia. Noticentro 1, CMI. Tragedia en la línea. Tractomula sin frenos causa la muerte de 7 personas y deja 33 heridos más. Buseta fuera de control embiste varios vehículos en vía de Risaralda. Deja 14 lesionados. Gobierno advierte que las próximas 3 semanas serán determinantes en materia de contagios por la cepa Omicron en el país. Se agrava panorama de contagios por COVID en el país. Algunas regiones han duplicado los casos en apenas 4 días. Supersalud impone multas por irregularidades en vacunación. Inicia la intervención al portal Américas. Medida se extenderá a los portales de Usme y Suba. Polémica por cifras de seguridad en Bogotá. Alcaldesa afirma que diciembre fue el mes más seguro de los últimos 18 años. Expertos critican que 2021 fue el peor año para la capital. Aumenta controversia por carta de presidentes de Senado y Cámara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bancadas de oposición envían nueva misiva desautorizándolos. Cae gigantesco cargamento de 4 toneladas de cocaína, el primero del año. Investigan robo de 22 fusiles en comando de policía de Sucre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Tragedia en la vía La Línea. Una tractomula que aparentemente se quedó sin frenos provocó un siniestro en el túnel Los Venados de la vía que conecta al Tolima con el Quindío. Este accidente causó 7 muertos y 33 heridos. Por ahora el paso en el sector es por un solo carril. Un fuerte siniestro vial se presentó hace pocas horas en el departamento del Tolima, en la ruta que comunica esta región con el Quindío. En el conocido túnel de Los Venados se dio un choque múltiple, según las versiones de las autoridades, donde una tractomula se quedó sin frenos, chocando con varios vehículos, dejando 7 personas muertas y 33 heridos. Al parecer, un vehículo tractocamión se queda sin frenos, colisionando 15 vehículos más. Este lamentable hecho deja 7 personas fallecidas y 33 personas lesionadas. Las autoridades indicaron que se enviaron 13 ambulancias al sector de los hechos para trasladar a las personas de mayor gravedad a la ciudad de Ibagué, a las distintas clínicas y hospitales, al igual que se pidió ayuda al Quindío con 5 ambulancias. Es de acotar que los heridos están siendo trasladados a las urgencias del Hospital Santa Lucía en el municipio de Cajamarca. Finalmente, las autoridades indicaron que se espera dar a conocer la identidad de los heridos y víctimas en las próximas horas, esto teniendo en cuenta que se está haciendo el reconocimiento de las mismas. Entre tanto, en Risaralda, 14 personas resultaron lesionadas, 4 de ellas de gravedad, como resultado de un accidente de tránsito en la vía que conecta a Pereira con Armenia. Al parecer, una buseta sufrió una falla mecánica y el conductor perdió el control del vehículo, embistiendo a su paso a 2 camiones, varias motos y chocando con un automóvil. El siniestro dejó atrapado al conductor del carro, quien pudo ser rescatado. Al sitio se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y ambulancias para atender la emergencia. El viceministro de Salud, Germán Escobar, dijo hoy que las próximas 3 semanas serán determinantes para el rumbo que tomará este año la pandemia del COVID-19 en Colombia. En momentos en que se propaga la variante Omicron, hay preocupación por el aumento prácticamente exponencial de los contagios en 3 de las regiones más pobladas del país.
Este ha sido el crecimiento de los contagios por COVID-19 en 3 grandes regiones del país que tienen preocupado al Ministerio de Salud. Mientras en diciembre 26 en Antioquia, Valle y Barranquilla se contabilizaban en total 1.196 casos. En diciembre 28 subió a 2.562. En diciembre 30 sobrepasaron los 5.000 nuevos contagios y el 31 de diciembre más de 5.400 contagios. El 1 de enero la cifra ascendía ya a 7.955 nuevos casos y hoy a 7.411 casos. El viceministro de Salud habló sobre lo que viene en la pandemia. Creemos que las próximas 2 a 3 semanas van a ser semanas determinantes en ese crecimiento de los casos. Vamos a tener un aumento en los mismos. Afortunadamente, según lo está demostrando nuestra propia información y la evidencia científica, el crecimiento de casos es de baja severidad. Estamos trabajando con los entes territoriales y con las IPS para que podamos moldear y ajustar la capacidad instalada del sistema de salud para que puedan atender estas consultas. Y ante esta nueva circunstancia, ¿cuáles son las recomendaciones para la población? Correcto, 3 recomendaciones puntuales. Lo primero, medidas de bioprotección, uso de tapabocas, lavado de manos, en las festividades de inicio de año evitar al máximo las aglomeraciones excesivas. Las autoridades de salud dan instrucciones para aumentar el número de pruebas. Ya hemos hecho un llamado a todas las EPS para que garanticen la realización de pruebas en toda su población afiliada. Y por eso también he llamado a toda la población de que si presenta síntomas respiratorios o está en contacto con una persona con sintomatología respiratoria, que se aísle en su casa, se comunique con su EPS para que programen la toma de la muestra y puedan confirmar el diagnóstico. Las autoridades de salud consideran que en las 2 últimas semanas de enero se reflejará el impacto de las interacciones por las fiestas de diciembre. Justamente en Bogotá se viene presentando un drástico aumento en los contagios por COVID-19 en los últimos 10 días. Algunas localidades como Suba, Bosa y Usaquén están presentando picos que preocupan al gremio médico. Bogotá sumó este martes otros 2.956 casos confirmados de COVID-19. Con esta cifra, la capital llega a 1.491.944 infecciones. Los casos activos ya suman 16.895. Han fallecido 27.846 personas ante el contagio con este peligroso virus en Bogotá. Muy importante que quienes no se hayan vacunado, quienes no tengan el esquema completo, aprovechen estos 15 días para hacerlo, porque pues en realidad es la única medida costo eficiente que tenemos para controlar este virus. Los casos activos se concentran en la localidad de Suba con 223.849, en Kennedy con 189.641, en Engativá con 168.581, en Usaquén con 113.133 y en Bosa con 109.338 casos activos. La ocupación UCI general en Bogotá es del 60,5%. En este momento está en alerta naranja. De 1.710 camas disponibles, hay ocupadas 1.034, lo que deja ver una disponibilidad de 676 camas. Como consecuencia de los aumentos de contagios, la Secretaría de Salud de Bogotá está analizando la posibilidad de modificar el sistema de alertas COVID que funciona para clínicas y hospitales, pues por cuenta de la cepa Omicron no es que se estén saturando las UCI, es decir, las unidades de cuidados intensivos, sino las salas de urgencias. Así se ven las urgencias de algunos hospitales en Bogotá. En un 300% se ha incrementado la consulta por enfermedades respiratorias, por lo que el distrito está pensando seriamente en cambiar el indicador para medir el cuarto pico de la pandemia. En este momento la ciudad de Bogotá está depurando nuevos indicadores que nos permita tomar mejores decisiones. La preocupación de los médicos ya no está en el colapso de las UCI, sino de las urgencias. Los pacientes que últimamente han ingresado a Clínica del Occidente son pacientes que no tienen completo el esquema de vacunas. La gran mayoría no se han vacunado. Nuestra recomendación es que no vayan a urgencias a menos que tengan alguna sintomatología de alarma. Omicron se está sintiendo con fuerza en la capital. En 2 semanas pasamos de tener 5 pruebas positivas a 23 de cada 100. Claro que se nos genera una tensión en consulta externa y en urgencias por la cantidad de personas que pueden demandar el servicio. Todo parece indicar que el cuarto pico coincidirá con el regreso a clases presenciales. De ninguna manera vamos a echar para atrás la presencialidad.
vamos a poner puntos de vacunación en los colegios. Vamos a poner no solo en los colegios públicos, sino también en los privados. Bogotá reabrirá todos los puntos de vacunación y de toma de muestras. Hoy inició con Corferias, que estará vacunando a toda máquina hasta el 10 de enero. En diferentes regiones del país están aumentando los contagios de COVID y la ocupación de las camas UCI. Es horrible. Yo la última vez que me abracé con ella fue el 7 de diciembre. Verónica intenta ser fuerte, pero el panorama es de incertidumbre. Su padre se contagió de COVID-19 y venció la enfermedad, pero su mamá sigue en esta UCI de la Clínica CES de Medellín, está intubada y el pronóstico no es alentador. Ambos no estaban vacunados porque no creían en el efecto de la dosis. En el departamento, la ocupación se mantiene por encima del 86%. Las filas para adquirir una prueba del COVID-19 son impresionantes. Hasta más de 4 horas puede tardar una persona en acceder al examen médico. Clínicas y hospitales pusieron en marcha planes de contingencia para atender al personal de salud. El 40% de las pruebas arrojan un resultado positivo y de 874 camas UCI, el 68% están ocupadas, 104 con pacientes COVID-19. Durante las últimas semanas, las cifras de COVID-19 en Cartagena no superaban los 100 casos diarios. Sin embargo, en los últimos 3 días, estos contagios han crecido alrededor de un 800%. 444, 736 y el de hoy, 4 de enero, 243. Son los últimos reportes arrojados por el Instituto Nacional de Salud para la capital del departamento de Bolívar. Bueno, pues miremos las cifras de contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas en Colombia. Subió la cifra de pruebas realizadas en los laboratorios del país en las últimas 24 horas, otras 76.746. Así también subieron los contagios y las muertes. Este martes, otros 12.353 contagios confirmados por parte del Ministerio de Salud. Los casos activos subieron a 63.608. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 39. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 130.100 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 7.913 para un total de 4.990.966. Y las cifras de este año 2022, el 1 de enero 12.415 contagios, 44 fallecidos. 2 de enero 11.318 contagios, 40 fallecidos. Ayer 9.848 contagios, 35 fallecidos. Hoy 12.353 contagios, 39 fallecidos. Con el fin de hacer rastreo a la variante Omicron en Bogotá y con el fin de detectar a personas positivas para COVID-19, el distrito habilitó nuevos puntos para la realización de pruebas PCR. La Secretaría Distrital de Salud habilitó 21 puntos para la toma de muestras PCR en diferentes localidades de Bogotá. Me parece muy importante la estrategia de aumentar el número de puntos para detección de COVID y hacer pruebas PCR en Bogotá, en la ciudad. Recordemos que aquí es muy importante tener en cuenta que tenemos una circulación mixta de variantes Delta y Omicron. Algunos ciudadanos han aprovechado estos espacios para salir de la duda de una posible infección. Pero la importancia es poder estar al tanto si está uno contagiado del virus o no, y así mismo tener aislamiento y prever contagiar a demás personas. Están trayendo 100 pruebas, 130 pruebas como se ven acá, y la población en Bogotá somos más de 10 millones de personas. Cada día rotan los puestos para la realización de pruebas con el fin de evitar aglomeraciones. Los interesados pueden conocer los puntos de toma de muestras en la página de la Secretaría de Salud, www.saludcapital.gov.co. Estas muestras son totalmente gratuitas y los resultados demoran entre 2 y 3 días hábiles. Y la Superintendencia de Salud, por su parte, anunció las primeras sanciones por irregularidades en el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. En este comunicado, la Superintendencia de Salud informó que ha impuesto multas por 2.000 millones de pesos por incumplimientos en la vacunación. También se sanciona pérdida de biológicos, falencias en cadena de frío y aplicación a personas sin priorización. La multa de mayor cuantía se impuso por un valor superior a los 1.300 millones de pesos a la señora Vileidis Varela, gerente o representante legal de la Clínica Oriental del Caribe, ya que se pudo evidenciar en el marco de la investigación que dicha representante legal de manera dolosa autorizó la apertura de una institución que llevaba cerrada desde el año 2019 para garantizar la vacunación de 11 personas
que nada tenían que ver con el personal de primera línea. La Superintendencia de Salud informó que adelanta otras 23 investigaciones por presuntas irregularidades en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En Bogotá inicia la intervención del Portal Américas por parte de las autoridades. La policía confirmó que los operativos de control se extenderán a los portales de Usme y de Suba. Este martes se dieron los primeros pasos para la intervención en el Portal Américas, epicentro de disturbios. El general Jorge Eliezer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que 100 hombres se tomarán esta zona para recuperar la tranquilidad. Ya no hay ninguna justificación que después de 7 meses se siga permitiendo afectaciones a la movilidad, afectaciones a la convivencia y seguridad. Intervención que los residentes consideran más que necesaria. Sí, me parece estar súper bien eso. Que metan sí gente porque es que aquí esto es un terrible atracadero acá. Yo estoy de acuerdo, ya estamos cansados de tanto, todos los meses en lo mismo, yo estoy de acuerdo que hagan algo. Serán diferentes actividades, requisas, verificación de antecedentes, acompañamiento a los residentes en su recorrido desde el portal hasta la casa, pues se ha detectado el cobro de peajes ilegales e incremento en los robos. Eso es lo que pide la ciudadanía porque se han visto afectados también con estos temas de vandalismo y de cobros sin ninguna justificación. Por ahora no está claro si habrá presencia del ejército. Lo que sí confirmó el oficial es que esta intervención se extenderá a los portales de Suba y Usme. Vamos a dejar en la primera fase bien planteado las Américas, bien planteado que tengamos un cronograma claro, la participación de todos los actores muy claro, pero también vamos a hacer extensivo a Suba y lo vamos a hacer extensivo precisamente al sector de Usme. La prueba de fuego será el próximo 28 de enero, día en que tradicionalmente se registran disturbios. Nuestros grupos de reacciones antidisturbios no van a estar visibles, pero van a estar también presentes para intervenir en caso de que sea necesario. La intervención, que además contará con oferta de servicios del distrito, es indefinida. Bueno, pues a propósito del tema de la inseguridad en Bogotá, hay polémica porque mientras la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha dicho con beneplácito que diciembre fue el mes más seguro de los últimos 18 años, personas expertas en materia de seguridad la están criticando porque aseguran que de esta manera ella desconoce las cifras del acumulado de todo el 2021, que son peores o las peores desde 2017. Pero que también pueda contemplar. La alcaldesa Claudia López reveló este martes las cifras de seguridad del mes de diciembre. El diciembre del 2021 fue el diciembre más seguro en los últimos 18 años, desde el 2003. No teníamos un diciembre tan seguro. Según la mandataria, Bogotá pasó de tener más de 100 homicidios en los años 2019 y 2020 a 87 en 2021. En el resto de delitos nos fue muy bien. Una reducción del 32% en los delitos de alto impacto, en los hurtos. Pero una lectura completamente distinta tiene el director de seguridad de ProBogotá, César Restrepo, quien analizó las cifras de homicidio de todo el 2021 y Bogotá, con 1.126 casos, registró el peor resultado en los últimos 4 años. Puede que haya habido alguna mejoría en el mes de diciembre, pero sin duda alguna el año 2021 es un año para olvidar en gestión de la seguridad. Es un año en el cual aumentan los homicidios, aumentan 3 de los 5 hurtos. La mayoría de delitos subieron el año pasado, hurto a personas, a motos y a vehículos, pero preocupa sobre todo el repunte en los casos de secuestro y extorsión. Es un fenómeno creciente que está golpeando al ciudadano de manera directa y que adicionalmente está infundiendo terror. El hurto a comercios y a residencias cayó en 2021. Revuelo en el mundo político sigue causando la carta que los presidentes de Senado y Cámara de Representantes le enviaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en protesta por las afirmaciones de ese tribunal, en el sentido de que la reforma a la Procuraduría no acata una sentencia en contra del Estado colombiano por la destitución de la cual fue objeto Gustavo Petro cuando era alcalde. La controversia entre los congresistas de Colombia se da porque una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado colombiano debe adecuar su legislación para que solo un juez penal pueda inhabilitar políticamente a un servidor público. Es decir, ni la Procuraduría ni la Contraloría lo pueden hacer. El Congreso tramitó una reforma, pero la CIDH dijo que no se ajusta a su sentencia en el caso Petro. Por eso, los presidentes de Senado y Cámara enviaron una carta de protesta a nombre del Legislativo.
bancadas de oposición dijeron que hablan a título personal y que no los representa en esta nueva misiva que contiene más de 20 firmas. No se pueden atribuir la vocería de las distintas bancadas. Eso yo diría que puede rayar incluso en un prevaricato. Hablan en la carta a nombre del Congreso, siendo que esa comunicación solo expresa la opinión personal de ellos dos. Es un acto atrabiliario, pretende justificar el festín burocrático de 1.208 nuevos cargos en la Procuraduría General de la Nación. A estas críticas les salió al paso la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Es absolutamente impertinente que la Comisión Interamericana intente entrometerse en asuntos internos de Colombia. La ley en Colombia la rige el Congreso de la República por disposición constitucional y la revisa la Corte Constitucional. En el tema de la reforma a la Procuraduría, que tanta controversia también ha desatado en Colombia por la creación de más de 1.200 puestos, la Corte Constitucional tiene la última palabra para decir si se ajusta o no a la Carta Política. En otros temas, una organización de víctimas denunció ante la Corte Constitucional que la Comisión de la Verdad ha recortado sus operaciones, pese a que recientemente le fue extendido el mandato. La Corte Constitucional dio traslado a la Comisión de la Verdad de una queja que presentó la Mesa Municipal de Víctimas de Jamundí, en la que cuestionan que se hayan cerrado las llamadas Casas de la Verdad, pese a que por orden judicial se extendió hasta el 27 de junio de este año el funcionamiento de la comisión. Es lamentable que se haya cerrado las casas, es vergonzoso porque lo que hacen es darle las espaldas a las víctimas del conflicto armado en el territorio para que sigan accediendo a su derecho a la verdad, a contar su verdad, pero también a conocer la verdad. Garcés cuestiona que la socialización del informe final sobre las causas del conflicto armado no se realice en las 28 casas de la verdad a las que acudían las víctimas. Se va a hacer una socialización focalizada con personal de Bogotá, trabajando en Bogotá. La comisión confirmó que estas casas no serán reabiertas. Más de 381.000 víctimas del conflicto armado no tienen afiliación al sistema de salud. El gobierno anunció medidas para garantizar servicios médicos a esta población. En Colombia, oficialmente, el gobierno reconoce la existencia de más de 7.700.000 víctimas del conflicto armado. De ellas, 7.300.000 aproximadamente están afiliadas al sistema de salud. Falta por afiliar a un total de 381.000 personas que han sido víctimas, bien sea de desplazamientos, asesinatos u otras circunstancias asociadas a la confrontación armada. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, informó sobre la expedición de la resolución 2405, que contiene un capítulo de víctimas del conflicto armado que deberá ser incorporado al Plan Decenal de Salud Pública. La medida del gobierno imparte instrucciones a los entes territoriales para que se concerte con las víctimas del conflicto armado los mecanismos para garantizarles su derecho a la afiliación a la salud. La Defensoría del Pueblo informó que además del reporte de 24 personas asesinadas en Arauca, han aumentado los casos de familias desplazadas en ese departamento por cuenta de las confrontaciones entre grupos armados. De acuerdo con el reporte de la Defensoría, se registran desplazamientos en los municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Saravena y Arauca. Los desplazamientos en Arauca han aumentado por los enfrentamientos entre grupos armados en este departamento, según la Defensoría. La Personería de Tame reporta unas 40 familias más. En el mismo sentido, el municipio de Arauquita reporta el desplazamiento de 2 familias, un desplazamiento intraurbano en el municipio de Fortul y el desplazamiento de 2 personas en el municipio de Arauca. El ente de control adelantó acompañamiento a civiles que salieron a movilizarse en contra de la violencia. Realizaron acompañamiento a las comunidades del centro poblado del Botalón, donde acudieron cerca de 500 personas de 3 distritos, y el centro poblado de Puerto Jordán, donde acudieron unas 1.200 personas de 42 veredas y 4 distritos. En 2019, la Defensoría emitió la alerta temprana 029 en la que se advirtió explícitamente sobre la posible confrontación de estos actores armados.
A 2 meses y 10 días para que los colombianos acudan a las urnas para elegir a sus nuevos congresistas, cerca de 3.000 candidatos aspiran a 107 curules en el Senado de la República y a 185 en la Cámara de Representantes, que por primera vez elegirá 16 curules para las víctimas del conflicto. Las elecciones a Congreso de la República son el 13 de marzo. Inscritos 2.835 candidatos. Al Senado, 934 en 25 listas. A la Cámara de Representantes, 1.498 en 328 listas. En las curules para la paz, que van a ser elegidas por primera vez durante 2 periodos consecutivos, 403 candidatos en 203 listas. Y estas son las cabezas de lista al Senado de la República de la mayoría de partidos. Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. David Luna, de Cambio Radical. Lidio García Turbay, del Partido Liberal. Efraín Cepeda, Partido Conservador. La medallista olímpica Katherine Ibargüen, en el Partido de la U. El exnegociador de paz Humberto de la Calle, Alianza Verde y Centro Esperanza. Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, el grupo de Gustavo Petro. La comunicadora y presentadora de televisión Mabel Lara, cabeza de lista del Nuevo Liberalismo. El desmovilizado excomandante de las FARC, Julián Gallo Cubillos, Partido Comunes. La dirigente cristiana evangélica Ana Paola Agudelo, de Mira y Colombia Justa Libres. José Miguel Santamaría, de Salvación Nacional. Elizabeth Giraldo Giraldo, de Estamos Listas Colombia, un movimiento político integrado por solo mujeres. El periodista Gilberto Tobón Sanín, Fuerza Ciudadana. Y Luis Eduardo de la Hoz, del movimiento Gente Nueva. Actualmente en el Senado de la República los partidos mayoritarios son el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Ya no será necesario portar físicamente la licencia de conducción ni la tarjeta de propiedad de los vehículos. Así lo dijo el Ministerio de Transporte, que explicó que a través del RUNT se podrá saber si la licencia está al día, así como el estado legal del vehículo. Esto implica que la Policía de Tránsito ya no impartirá multas ni inmovilizará los vehículos si sus conductores no portan estos documentos. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó este martes que fue incautado el primer cargamento de cocaína en este año. 4 toneladas de alcaloide tenía el alijo confiscado. Un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, en coordinación con autoridades marítimas de Estados Unidos, logró la incautación de más de 4 toneladas de cocaína durante una persecución realizada en alta mar a 2 lanchas. La Policía Nacional, en asocio con la DEA de los Estados Unidos, guardacostas también de ese país y las autoridades de El Salvador, con un equipo especial de investigación, logró la incautación de 4.156 kilos. En el operativo fueron capturadas 7 personas, de estas 5 colombianos y 2 ecuatorianos. La droga habría sido cargada en Tumaco y pertenecería a las disidencias de las FARC. Las autoridades del Cesar adelantan las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de un patrullero de la policía. Luego de departir en casa de sus suegros en el municipio de Curumaní, Cesar, sicarios asesinaron al patrullero Alejandro Serna Echeverría, de 32 años de edad. Un joven policía que llevaba 12 años en la institución fue asesinado vilmente por 2 sujetos que se movilizaban a pie en cercanías a la residencia de sus suegros. Ofrece hasta 20 millones de pesos por información certera que nos dé para que sirva de base para capturar a estos criminales que cegaron la vida de este patrullero de la Policía Nacional. El patrullero fue atacado a tiros por 2 sujetos mientras caminaba a su residencia junto a su familia. Trascendió que el uniformado gozaba de un permiso navideño. Por su parte, la policía en Sucre inició una investigación debido a la desaparición de 22 fusiles que permanecían en el comando de la institución. La Inspección General de la Policía abrió en Sucre una investigación disciplinaria de carácter urgente y prioritaria para esclarecer la pérdida de 22 fusiles Galil calibre .556, cuya desaparición se evidenció luego de pasar revista al armamento dispuesto para el servicio de policía. Tras efectuarse el conteo de las armas, se encontró que en el total de fusiles Galil calibre .556 que figuran en los registros del Comando Departamento de Policía Sucre, existe un faltante de 22 de ellos. El comandante de la policía en Sucre aseguró que este hecho fue informado a la Justicia Penal Militar, que asumió la investigación. Este martes fue inspeccionada la casa en la que fue asesinado el reconocido estilista Mauricio Leal junto a su madre.
Este martes, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron una nueva inspección judicial a la casa del fallecido estilista Mauricio Leal, ubicada en un exclusivo sector del municipio de La Calera. El ente acusador pretende recaudar nuevas pruebas del lugar en el que fueron asesinados el reconocido estilista y su madre Marlenis Hernández el pasado 22 de noviembre. La Fiscalía no solo investiga el doble homicidio, también indaga sobre un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se habría ejecutado en el Salón de Leal, ubicado en un exclusivo sector al norte de Bogotá. Fuentes de la Fiscalía advierten que la inspección judicial fue de rutina. El exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, afronta 2 investigaciones por desórdenes en su celda en la cárcel La Picota de Bogotá. El director de la cárcel La Picota de Bogotá aseguró que el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez, condenado a 55 años de prisión por un triple homicidio, tiene 2 investigaciones por irregularidades en su celda. Ya cursan 2 investigaciones en contra del privado de la libertad con unos resultados ya contundentes de 180 días pérdida de redención por encontrarle elementos de prohibida tenencia dentro de su sitio de reclusión. El director confirmó que 3 dragoneantes del IMPEC también están siendo investigados por hechos de corrupción ligados al caso de Kiko Gómez. Uno ya está con medida privativa de la libertad y los otros 2 se encuentran vinculados al proceso. En las últimas horas se conoció un video de Kiko Gómez en su celda cantando con Poncho Zuleta. Se le incautaron 5 celulares, 7 manos libres, 8 cargadores, 1 botella de licor y 7 latas de cerveza. El militar colombiano que fue extraditado por Panamá hacia Estados Unidos por su presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue acusado hoy en una cárcel de Florida y podría enfrentar cadena perpetua. Mario Antonio Palacios, un exmilitar colombiano que es señalado de haber participado en el magnicidio del presidente de Haití en julio del año pasado, fue extraditado de Panamá a Estados Unidos. Una decisión que tomó el FBI ante una posible cooperación en información que brindaría el colombiano en Miami. A la llegada a Panamá, las autoridades policiales de Interpol de Panamá notificaron a este ciudadano de otra circular roja por extradición hacia los Estados Unidos solicitado por autoridades judiciales de ese país. Cabe recordar que las autoridades de Jamaica reportaron la captura de Palacios y el Tribunal Supremo de la isla ordenó su deportación. Palacios tendría cadena perpetua si lo hallan culpable por la muerte del presidente de Haití. El costo de vida de los colombianos seguirá al alza por el incremento en el precio de los alimentos. El consenso del mercado es una alta inflación para los resultados finales del año pasado, en parte por el incremento en el precio de los alimentos que se vieron afectados en gran parte de 2021. En el primer semestre los costos subieron por el paro nacional. Ya para el segundo semestre la situación internacional encareció los bienes importados e insumos para la producción de bienes agrícolas. Se suma un precio del dólar en altos niveles hoy en 4.000 pesos. La expectativa en el costo de vida es de 5.3% para el total de 2021, mientras en 2020 registró 1,6%. Los alimentos seguirán, por supuesto, presionando la inflación como lo han hecho en lo corrido del año. Carne de res, carne de cerdo, fruta, entre otros elementos pues van a seguir presionando, digamos, este ítem dentro del rubro de inflación. Para 2022 se espera una disminución en la inflación, la cual se proyecta a 3.8% por una estabilidad de precios. Hay que monitorear, por supuesto, la evolución de la inflación, pero estimamos que va a estar por debajo de lo observado en el 2021, que, como les dije al principio, estimamos estuvo por encima del 5%. Cabe notar que la meta del Banco de la República es del 3%. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció los incrementos en los subsidios para la adquisición de proyectos inmobiliarios en todo el país. El anuncio fue hecho por el gobierno al señalar los nuevos ajustes para los subsidios de vivienda con el aumento del 10% al salario mínimo. Los mayores beneficios estarán en la vivienda de interés social. Aquellos trabajadores que ganen menos de 4 salarios mínimos y que cuenten también con caja de compensación familiar van a recibir a través del subsidio concurrente 50 millones de pesos para la cuota inicial de su vivienda, sumado a 4 puntos de tasa de interés mes a mes durante 7 años. El programa de subsidios mantendrá los beneficios
beneficios para colombianos de mayores ingresos. Los que ganen entre 2 y 4 salarios mínimos recibirán 20 millones de pesos para la cuota inicial de su vivienda de interés social y 4 puntos de cobertura a la tasa de interés. Los informales tendrán opción en los programas del gobierno. Aquellos que no tengan caja de compensación familiar, esto incluye a los trabajadores informales y que ganen menos de 2 salarios mínimos, van a recibir 30 millones de pesos y 4 puntos de cobertura a la tasa de interés. Este año se esperan comercializar 230.000 viviendas en el país. La Asamblea del Grupo Argos autorizó a la Junta Directiva para deliberar y decidir sobre la OPA del Grupo Sura. Al concluir la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Grupo Argos, la Junta Directiva de la compañía fue autorizada para que 5 de sus integrantes deliberen y decidan por la OPA del Grupo Sura. En un comunicado, la organización empresarial confirmó que los presidentes del Grupo Argos y Nutresa no participarán de la misma, aunque todavía no se ha definido la fecha para la trascendental decisión. Aclararon que continúan estudiando la oferta con un equipo de asesores encargados de analizar el impacto económico y legal de la misma. Recordemos que el Grupo Argos tiene una representación accionaria en el Grupo Sura del 35.9%. Durante la mañana también fue convocada una asamblea de accionistas en el Grupo Nutresa. El Banco de la República reveló un leve incremento en la inversión extranjera directa. De acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera llegó a 5.921 millones de dólares, registrando un leve crecimiento frente a 2020. Las cifras afectadas por el impacto de la pandemia empiezan a mostrar una recuperación, sobre todo en la inversión que tiene que ver con petróleo y minería. Estos sectores obtuvieron 3.861 millones de dólares del total, que significó un aumento del 15,9%. Se espera una tendencia alcista para los próximos años con la reactivación económica. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,62% a 1.423 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 6,60% a 3.150 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 0,30% a 9.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Colcap, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,75% a 14.222 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.084 pesos con 11 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.603 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.31. El azúcar se transó en 18,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.12. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80.05. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.740 pesos.